Todos tenemos algo favorito, ya sea una comida favorita, una música favorita, un lugar favorito a visitar, pero cuando se trata de personas, el asunto no es tan sencillo. La Biblia habla de una tendencia de nuestro corazón a preferir unas personas y a eso le llama favoritismo. Qué bueno que estamos aquí otra vez juntos y Chacho, bienvenido. Gracias. Y qué bueno que podemos seguir sacando estos versículos bíblicos de la Biblia y poderlo aplicar a nuestro corazón. Y como dije anteriormente, el favoritismo es una de esas cosas que la Biblia habla y tiene enseñanzas para nosotros. Y en especial en este episodio queremos relacionar el tema del favoritismo con el tema de las finanzas. Nuestro favoritismo hacia aquellas personas que poseen riquezas. Uh-huh. Y antes de que tú abundes un poco más en el tema, sería bueno definir un poquito qué es el favoritismo. Y básicamente el favoritismo es esa preferencia que nosotros sentimos hacia una persona o hacia un grupo de personas específico debido a una condición especial que esa persona tenga que sea de mi agrado. Correcto. Entonces, la Biblia ciertamente habla de eso, pero... Sí, ciertamente, como tú dices, es una tendencia a preferir o a privilegiar o a honrar y tratar de manera preferente a una persona por alguna condición particular. En este caso, queremos aplicarlo al tema financiero. Exacto. Y es como nosotros tendemos de manera muy natural y a veces imperceptible a tratar a otros mejor porque tienen más. Uh-huh. Y ese es el favoritismo del cual la Biblia habla en múltiples ocasiones. Hay otros tipos de favoritismo de los cuales la Biblia habla, pero nos vamos a referir específicamente a ese, al favoritismo por razones económicas. Claro, y ese es el tema, ese es el título de nuestro programa, Tu corazón y el dinero, y así que tenemos que ese tema enlazarlo con esto. Y Chacho, tú dices que hay muchos versículos en la Biblia, hay varios versículos, pero queremos concentrarnos hoy en uno en especial que es súper claro para, yo entiendo que es súper claro, Santiago 2 del 1 en adelante, creo que hasta el 5, dice lo siguiente, y quiero leértelo, y luego que tú me expliques un poco el contexto y qué estaba pasando en esa situación particular. Santiago 2 del versículo 1 en adelante dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Yo leo ese versículo y me parece como si estuviéramos hablando de algo que pasó ayer en la iglesia, porque siento que esa situación la vemos hoy en día. Sí, por lo visto, Santiago está atendiendo a algunas condiciones, algunas situaciones que estaban ya ocurriendo en la comunidad a la cual él escribe. Él es muy específico y por lo visto había una actitud de división dentro de la iglesia entre estos grupos, los que más tenían y los que menos tenían. Y una de las razones por las cuales se producía esa tensión y esa división era que por lo visto los líderes de la iglesia, los servidores de la iglesia, tenían esta actitud favoritista hacia los que más tenían. Los que entraban con ropa lujosa, con anillo de oro, que eran notablemente adinerados, y otros, dice ropa sucia, algunas traducciones dicen ropas andrajosas, pero la traducción hace alusión a ropas sencillas. Okay. Sencillamente, no necesariamente era ropa sucia o andrajosa, sino ropa sencilla, conforme a una condición económica inferior. Y claramente lo que Santiago describe es una situación de privilegio. El que entraba bien vestido con anillo de oro, que daba indicios de su dinero y de su posición económica, de su alta posición económica, era tratado de una manera mejor que el que no tenía, no daba indicios de su condición económica, de una condición económica alta. Es como dos
personas de clases sociales diferentes. Sí, claro. Que vemos día a día en nuestra iglesia. Sí, correcto. Es una distinción entre ellos dos. Exactamente. Entonces había un trato diferenciado, superior para el que más tenía. Y esa es la situación que Santiago con la que está tratando de lidiar. Y hay una serie de enseñanzas al respecto. Fíjate que él dice que no tengan nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Es interesante que Santiago contraste esta actitud con esta expresión, porque dice, no tengan esta fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es como que el Señor Jesucristo, glorioso, se debería llevar toda la atención. Ustedes están poniendo la atención en los que más tienen, pero quien debe llevarse la atención en nuestra comunidad de creyentes no es el que más tiene, ni el que mejor se ve, sino nuestro glorioso Señor Jesucristo debe absorber nuestra atención y que entonces esa fe en nuestro glorioso Señor no es compatible con una actitud de favoritismo con personas que tienen más. Es inconsistente esa actitud. Y eso es lo que él está tratando de decir en los primeros versos. En el primer verso, básicamente, 2:1. Exactamente. Dios no es un Dios que hace favoritismo, por ende nosotros tampoco debiéramos de practicarlo. Y ciertamente me llama mucho la atención cómo Santiago habla de, lo dice explícitamente, una actitud de favoritismo. Y es algo común hoy en día. Yo creo que si somos sinceros, tú y yo la hemos sentido. Sí. En algún momento hemos visto. O manifestado, más que sentido. La hemos visto en nosotros y la hemos manifestado y la hemos visto en otros. Y otros nos han dicho, hablen con otros acerca de esa actitud. Existe, es algo real. Y sería bueno, Chacho, tú como pastor, entonces, decirnos ¿qué tú entiendes que son las razones por las cuales nuestro corazón tiende a tener de forma a veces consciente e inconsciente? Yo pudiera decir que no siempre es conscientemente, de forma quizás inconsciente a veces, hasta mostrar un favoritismo por un grupo de personas o por X tipo de personas. Sí, hay diferentes razones. Hay algunas que son obvias, hay otras que no son tan obvias. Pero la primera razón que a mí me parece obvia, por la que muchas veces nosotros mostramos esta actitud de favoritismo, la tenemos, es porque tenemos un interés en tratar al que más tiene de una mejor manera. Tenemos un interés personal. A veces pensamos que esa persona puede sernos de beneficio de alguna manera. Y estar en buenos términos con esa persona que más tiene nos representa algún favor. Y es simplemente egoísmo. Nosotros estamos, como decimos en nuestro país, no sé si algunos otros países no tienen esa expresión, alando para nuestro lado, buscando nuestros propios intereses. Claro. Y tratamos bien al que más tiene porque puede representarnos un beneficio. Puro egoísmo. Puede ser la raíz del favoritismo. Puro egoísmo. Puro egoísmo. Y cuando yo actúo de esa forma, el favoritismo es en cierta forma discriminación. Yo estoy dejando fuera de mi interés a un grupo de personas que debe ser amada también. Exactamente. Al que no me representa ningún beneficio y al que no me va a redituar un beneficio, pues yo lo dejo fuera y no lo considero de la misma manera. De hecho, Jesús habló de eso en un momento dado. Te iba a mencionar esa parte. Te lo voy a leer. Sí, si claro. quieres luego comentarlo. Es Lucas 14, del 12 al 14. Y me parece súper interesante porque nuestro Señor dice lo siguiente. Luego Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo, ¿verdad? Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos. Mira el acento ahí en que a esos que son ricos. Sí. Pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Exacto. Jesús está contrastando esta actitud egoísta de nosotros, de que tendemos a invitar, a tratar bien a los que nos pueden devolver el favor. Y Él nos exhorta y nos estimula a tener una actitud de generosidad, de amor incondicional, de un trato igualitario a las personas, independientemente de su condición económica, de que podamos tratar al que no nos puede devolver el favor de la misma manera que tratamos al que sí nos puede devolver el favor. Y eso es la actitud que Jesús está contrastando. Fíjate que ahí claramente Él está apuntando a esta actitud egoísta de nosotros invitar a aquellos que nos pueden
que nos conviene. Que nos conviene invitar, que podemos, exactamente. y sí, siempre tendemos a querer estar cerca de aquellos que nos pueden ayudar a prosperar económicamente, claro, o ayudarnos a conectarnos socialmente. Y esa actitud del corazón hay que revisarla. Exactamente. Porque debemos tener un trato, ¿verdad?, igualitario, con el mismo interés a todos. Es difícil, es un asunto del corazón, pero... Más que con el mismo interés, es sin interés. Bueno, hay con el interés de amar. Exactamente. Debí completar ahí esa parte, sí, porque sería como interesado, ¿verdad? Estaría como contradictoria. Exactamente. Con el mismo interés de amarlo y de servirlo, etcétera. Ok, Chacho, entonces nos diste una primera razón, que es esta actitud de interés personal o un puro egoísmo. Que me lleva a mí a tener favoritos. ¿Cuál sería entonces una segunda razón? Bueno, hay otras razones, pero hay una segunda razón que es bueno mencionar y tiene que ver con el temor, con el temor al hombre. Nosotros vivimos muchas veces condicionados por el temor al hombre. Y muchas de las cosas que hacemos precisamente lo hacemos porque queremos cuidar cualquier riesgo de que los otros nos desaprueben o tengamos algún costo de tratarlos mal. Y como pensamos que el rico tiene más poder y por la riqueza que tiene, pues queremos estar bien con ese grupo. Queremos tener su buena voluntad hacia nosotros y evitamos con eso ser afectados. Es también una forma de egoísmo, es un instinto protector, es una tensión en mí que me lleva a temer yo maltratar a una persona que me puede afectar por el poder que tiene, por el poder económico que tiene. Y esa es otra razón. Ok, Chacho, entonces nos dijiste una primera razón y es este interés personal que estamos buscando o puro egoísmo que estamos evidenciando, que nos mueve a tener un sentimiento de favoritismo hacia otra persona o hacia otro grupo de personas. Esa es la primera razón. ¿Cuál otra razón pudiéramos decir? Hay otras razones. Yo diría que hay una segunda razón y es que muchas veces nosotros adoptamos una concepción del valor de la persona mundano. Es decir, hoy en día en el mundo que vivimos, y no creo que es algo novedoso, es algo de siempre, en este mundo material en el que vivimos y caído, la gente piensa que el otro vale por lo que tiene, en sentido general. No todo el mundo piensa así, pero la mayoría de la gente asocia el valor de una persona en función de lo que esa persona tiene. Y eso muchas veces es adoptado por nosotros, incluso los creyentes, porque recordemos que Santiago le está escribiendo a hermanos. Le dice, hermanos, no tengan esta actitud, su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con esta actitud de favoritismo. O sea, que eran hermanos cristianos que tenían esta actitud y nosotros también podemos hacer lo mismo. Entonces, asociamos el valor de la persona con lo que tiene y en vista de eso lo tratamos mejor. Consideramos que el que tiene poco quizás no es esforzado, no es digno de nuestro buen trato. Merece algún tipo de castigo que muchas veces es inconsciente que se lo damos, pero no le damos el buen trato que le damos al que sí tiene porque lo asociamos con que tiene más valor. Entonces, para mí esa es la segunda razón. Ya no tanto un egoísmo, sino un concepto errado del valor de la persona. Y el valor de una persona no depende de lo que tiene, la palabra claramente lo establece, sino que depende de que es hecho a la imagen de Dios. Exacto. Y Chacho, esa es una segunda razón y me llama mucho la atención eso porque es como natural nuestra tendencia de pensar que aquel que ha prosperado es la persona ideal para compartir mi vida. O exitosa, es la persona exitosa. Es como una tendencia natural. No sé si es parte de cómo hemos sido criados en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad muy materialista. Claro. Y sí, ciertamente lo puedo ver. Entonces mencionaste esa segunda razón, un entendimiento erróneo. ¿Y cuál pudiera ser otra? Yo creo que también nosotros a veces tratamos bien al rico porque queremos su aprobación. No simplemente su beneficio o que nos represente algún tipo de beneficio económico, sino que
Que nos mire con buenos ojos. Sí, queremos la aprobación de esa persona. Queremos que él nos aplauda. Hay algo que nos hace sentir bien, de sentirnos aplaudidos, sobre todo por aquella persona que nosotros admiramos, y como en este mundo material, típicamente el más admirado es el que más tiene o el que más ha logrado materialmente, queremos el aplauso de ese grupo y de esa gente. Exacto. No queremos sentirnos condenados ni desaprobados. A veces no nos importa mucho lo que piense el que está por debajo de nosotros, pero sí nos importa mucho lo que piense el que está por encima de nosotros. Exacto. O el que más tiene. Entonces es un tema de, otra vez, de asociar el valor de una persona con lo que tiene. Sí, nuestra aprobación, nosotros tenemos que entender que nuestra aprobación viene del Señor. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo Dios me ve? Y no como el otro me ve, para evitar entonces esa actitud pecaminosa. Y hay, yo diría, una cuarta razón o una cuarta raíz del favoritismo, y es el temor al hombre. Nosotros, en sentido general, tenemos un instinto protector y queremos evitar los riesgos. Sí. Y en este caso en particular, a veces pensamos que el que más tiene el poder para afectarnos. O para ser un obstáculo para nuestro progreso y demás. Entonces, queremos su aprobación, como ya dijimos, porque tememos que su desaprobación vaya a representar un costo para nosotros. Exacto. Entonces, todas estas cosas, a veces no es una la razón por la que yo muestro esta actitud favoritista, sino que es una combinación. A veces es interés personal combinado con deseo de aprobación, combinado con un concepto errado del valor del ser humano, y combinado también con algo de temor, de que no quiero caer mal en los grupos que me pueden facilitar o impedir mi avance en este mundo material. En ese último punto, Chacho, déjame leerte un versículo que creo que es apropiado. Está en Deuteronomio 1:17. Sí. Y la palabra de Dios dice así: no mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Es hablando lo mismo para el pequeño o para el grande. No tengan parcialidad, no teman, y dice. Y dice que es por razón del temor. Exacto. Que muchas veces mostramos esa parcialidad. Exactamente, porque el juicio entonces es del Señor. No tengan temor al hombre. Y creo que es muy apropiado en ese último punto. Entonces, Chacho, lo que hay que buscar, creo que tú has dejado claro esa idea, no es tratar mal al rico. Tampoco no podemos ir a ese extremo. Claro. Bueno, entonces para yo no ser... porque sería un favoritismo hacia el pobre. Exacto. Entonces eso quisiera enfatizar, que tenemos que cuidar el corazón, porque no solamente podemos... Nuestro favoritismo no es exclusivo a la persona pudiente. La palabra la llama rico, pero a veces las personas que tengan más que nosotros. Sí. Sino que a veces podemos, con pocos recursos, entonces despreciar también al rico. Sí, y tenemos que tener, la idea es tener un trato igualitario con todos. Exactamente. Amar a todos de la misma forma, servirles de la misma forma. Yo creo que Dios nos ama de manera incondicional. Dios no ama a una persona más porque tiene más o porque ha logrado más en este mundo. Dios ama a una persona de manera incondicional. Ese es el tipo de amor que nosotros estamos llamados a tener. Exacto. Un amor incondicional. Y como tú decías, lo que estamos hablando en este episodio no es disminuyamos nuestros gestos hacia el rico. Exacto. Sino que mejoremos nuestros gestos hacia el que no tiene mucho, hacia el pobre. O sea, es que tratemos a todos igual. No solamente igual, sino bien. Bien, exacto. No es mal. Que lo tratemos de manera amorosa, claro, considerada, honorable, de manera digna. Digna de que cada persona lleva en ella impresa la imagen de Dios. Amén. Y merece un trato respetuoso y honorable por ese hecho. Chacho, y ya habiendo visto qué es el favoritismo, cómo luce una persona que practica el favoritismo, y quizás algunos de nosotros que hemos estado escuchando todo lo que has dicho, no hemos identificado con esa actitud. La próxima pregunta es, ¿cómo cambio? ¿Qué hago para cambiar? Y a la luz de eso, quiero leerte una porción del mismo Santiago 2, que quizás pudieras explicarme, porque me llama mucho la atención su contenido. Y dice así, Santiago 2, del verso 8 al 9, dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores.
¿Qué podemos decir a la luz de ese versículo de cómo yo puedo cambiar, cómo Sí, comienzo a cambiar? yo creo que Santiago ahí da la solución a esta actitud favoritista en el corazón del cristiano. Em, Primero, todo cambio en mi vida comienza con yo reconocer que estoy mal y que necesito cambiar. Santiago le llama al favoritismo claramente pecado y lo dice de una manera tan clara. Yo creo que él lo hace así porque quizás para algunos esto no era una gran cosa, no era un gran asunto, pero él dice esto es pecado. Y quizás para nosotros mismos decimos, pero esto no es gran cosa, pero cuando lo veo ahí, como dice Santiago, claro, como tú le dices, llama pecado y luego le dice es un transgresor de la ley. Es algo importante. Al favoritista le llama transgresor de la ley. Entonces, todo cambio en el creyente comienza por ahí, por reconocer su pecado y arrepentirse del mismo. Lo otro que nosotros necesitamos para el cambio es cambiar la mente. La palabra de Dios dice que así como el hombre piensa, así él es. Y esta actitud de favoritismo vienen a nuestra vida y se manifiestan en nuestra vida porque nosotros pensamos de cierta manera que no es conforme a la Escritura, no es conforme a la palabra. Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. Nosotros somos cambiados y transformados en la medida que nuestra mente cambia. Y Santiago da ahí también una idea de cómo nuestra mente debe cambiar, porque dice que debemos amar al otro como a nosotros mismos. Exacto. Esto es una ley real. Y cuando Santiago hace uso de esa expresión de una ley real, o sea, una ley real es una ley que ha dado el rey. ¿Quién? ¿Qué rey? Nuestro rey. Así es. Es una ley que debe ser obedecida por los súbditos que somos nosotros. O sea, esta ley real de amar al prójimo como a ti mismo te debe llevar a ti a pensar de una manera diferente. Tú le debes al otro un amor como el que tú quieres que tengan contigo. Y ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos con el otro, un amor incondicional, como habíamos mencionado. Entonces, primero viene el arrepentimiento, luego viene esta actitud, este cambio de mente, de ver al otro como amarlo como a mí mismo. Y en tercer lugar, viene ahora yo debo comenzar a accionar en esa dirección. Exacto. O sea, debo estar atento a aquellas actitudes, aquellas inclinaciones que yo tengo a tratar mejor a una persona porque más tiene. Es muy normal, por ejemplo, nosotros llegamos a un lugar y un lugar donde hay múltiples personas, donde nosotros típicamente vamos primero a saludar al que más tiene. Claro. Al que nos puede favorecer. De una manera casi magnética. Donde yo quiero ir, buscando mis intereses. Exactamente. A veces llegamos a un lugar también y hay una persona que cuida el lugar, una persona de vigilancia, etcétera, una persona de servicio, y no la tratamos igual, no la saludamos igual que saludamos al gerente del área, del lugar y demás. O sea, no necesitamos tener estas actitudes observadas, atentos a estas inclinaciones naturales, a estos pecados naturales en nosotros, que son actitudes favoritistas. Pasa también en el trabajo. A veces tratamos con favoritismo a nuestros superiores. Exacto. Y a nuestros compañeros o nuestros subalternos. Exactamente. No le mostramos el mismo cariño. O sea, que yo diría que comienza por ahí. El cambio comienza arrepintiéndonos de eso. Comienza cambiando nuestra mente, entendiendo que todo el mundo es merecedor de un amor incondicional porque es creado a la imagen de Dios. Y número 3, estando atentos y pendientes y accionando para cambiar estas actitudes naturales en nosotros que sin querer a veces se manifiestan en una actitud favoritista. Así es. Gracias, Chacho. Eso es todo por hoy. Y gracias a ustedes por estar aquí una vez más junto con nosotros, leyendo la palabra de Dios y viendo estos versículos que cambian nuestras vidas. Así que nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.